La porción que me tocó a mí, hermanos, en este día, la porción que vamos a ver es Vayerá. Dice, y él apareció. Esa es la porción de este día. Esa porción viene de Génesis 18:1 a Génesis 22:24. A mí la parte que me toca es básicamente de Génesis del 18 al 1:8. Entonces, empezamos con la parashá. Vamos a leer de Génesis 18 del 1 al 3. Y dice la palabra así. Después le apareció Yahweh en el encinar de Manre, estando él sentado a la puesta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. En esta parte vemos, y yo soy un poquito como Mari, que me gusta hacer preguntas. Dice, ¿quién se le apareció? Yahweh, ¿verdad? Dice en el primer versículo, dice claramente que fue el Señor, ¿sí? Y luego dice que vio a 3 varones, ¿verdad? Dice que vio a 3 varones. ¿Quién es Dios y hombre a la vez? Yeshua, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos, en base al contexto, que fue Yeshua, que es la imagen visible del Señor. Y nosotros sabemos que él ha estado desde el principio. Muchas veces la gente dice, no, fue Yahweh, ¿verdad? El que apareció, pero sabemos que el Eterno es espíritu. Entonces aquí nos dice en Juan 1, del 1 al 2, ahí nos dice que él ha estado desde el principio. Si vemos ahí, si vamos a Juan, ¿no lo pusiste, Ari? Lo tenemos, dice Juan 1:2. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Era en el principio con Dios. Entonces sabemos ahí que básicamente quien se apareció a Abraham era Yeshua, ¿verdad? Y conforme continuamos leyendo, vemos que la visita que Abraham recibió era el Señor. ¿Y qué más vemos? Dice en Génesis 18:22. Génesis 18:22 dice, y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Yahweh estaba aún delante. Dice, pero Abraham estaba aún delante de Yahweh. ¿Ok? Entonces lo que vemos ahí es que eran de los 3, uno era Yeshua y los otros 2 dice que eran los ángeles. Porque también nos dice en Génesis 19:1, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Entonces ahí nos muestra que 2 de los 3 se alejan y van hacia Sodoma y uno de los 3 se queda con Abraham. Que dice que son los malachim, que significa mensajeros, enviados o embajadores. En este pasaje que vemos se muestra una manifestación celestial extraordinaria, ¿verdad? Y cuántos de nosotros no quisiéramos tener una experiencia así, ¿verdad? Una experiencia tan hermosa de que el Eterno hablara cara a cara con nosotros. Y básicamente lo que nos muestra la palabra es que Abraham sí tuvo ese privilegio de que el Eterno hablara con él. Vemos, también vemos una de las cosas en esta parashá que me toca compartir. Dice, seguimos leyendo en Génesis 18 del 4 en adelante. Les dice a Abraham, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho.
Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y básicamente ahí vemos cómo Abraham le ofreció hospitalidad a sus visitantes viajeros, diciéndoles: os ruego toméis un poco de agua y lava vuestros pies. Se piensa que en ese tiempo de visitación fue el tiempo de la Pascua, durante la fiesta de los panes sin levadura, ya que vemos que Abraham respondió al Cordero de Dios que moraba en medio de estos visitantes. Él humildemente les preparó fiesta ofreciéndoles panes sin levadura y un cordero llamado el Hijo en hebreo. Abraham sabía a quién estaba sirviendo y le ofreció una ofrenda de paz, al príncipe de paz. Aquí vemos una de las cosas es que Abraham salió a recibir a los 3 varones, y vemos el anhelo que tenía Abraham de la manera que él actuaba. Él tenía mucho entusiasmo, porque dice la palabra que Abraham tenía muchos siervos, y estas personas podían haber atendido a esos visitantes, podían haber ellos cocinado todo, pero se ve aquí en la palabra donde dice que fue Abraham el que fue y seleccionó el cordero, y que fue Sara la que cocinó. Entonces ellos estaban envueltos en esta tensión para esas personas. Y a pesar de, si vemos también leyendo la parte donde está Lot, vemos que había una diferencia, porque Lot los recibe y no se envuelve su familia para atender a los visitantes. Ahí Lot es el que prepara todo, es el que les sirve, que los atiende. Y aquí en esta parte donde Abraham los atiende, vemos que hay una diferencia. Vemos el corazón de Abraham, vemos cómo él estaba lleno de bondad, estaba lleno de optimismo para servir a los demás. Dice la palabra en Hebreos 3:12. En Hebreos 3:12 habla acerca de la hospitalidad. Estoy un poco lenta, hermanos, y discúlpenme porque ¿Alguien tiene ahí Hebreos? Ajá. Léelo, hermanito. No, creo que no ese es el que quería ver. El que quería ver es donde habla, que dice que donde dice que sin saberlo algunos hospedaron ángeles. Ese es el versículo que quería mostrarles. 13:2 es. Hebreos 13:2. Mira, hermanos, que ninguno de vosotros, a ver, ¿cuál es? 13:2. 13:2, es 13:2. Sí. Donde dice, mira, hermanos, ¿cuál es? Ah, no lo has cambiado. Está también lenta la computadora. Amén. Dice, efectivamente Abraham hospedó ángeles sin aparentemente saberlo. Él los recibió, los atendió y les dio de comer. Y Abraham vemos que él no escatima y trató a los visitantes con mucha honra. Aquí en esta parte que vemos, hermanos, vemos que él actuó con hospitalidad, con entusiasmo, con servicio, al honrar a las visitas, sirviéndoles, y en decir poco y hacer mucho. Y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender de esta parashá es eso, que nosotros muchas veces conocemos personas que a veces no tienen dónde vivir, que batallan mucho, gente que necesita, y nosotros a veces por el temor que tenemos de decir nos pueden hacer algo, no sabemos quiénes son, pero yo creo que Dios nos dirige, Dios dirige nuestros pasos. Dice la palabra que
Él ordena nuestros pasos, Él guía nuestro camino, endereza nuestras sendas. Entonces, a veces cuando conocemos personas no es casualidad, a veces el Eterno nos muestra la ayuda a los demás, ser hospitalarios con ellos, también el entusiasmo con el que servimos, porque a veces decimos, no, yo estoy sirviendo al Señor, pero ¿de qué manera lo servimos? Yo creo que la palabra de Dios dice que pide Yahweh tu Dios de ti, que le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muchas de las veces, la mayoría de nosotros trabajamos y tenemos horarios de levántate a las 6 de la mañana y acuéstate a las 11 de la noche, pero aún así dice con todas tus fuerzas. Entonces tenemos que ver eso, que tenemos que servir con entusiasmo, que tenemos que servir con todas nuestras fuerzas. Y el cuestión de decir poco, en la parashá dice Abraham, y serviré un poco de agua. Él no dice, te daré un suculente banquete, ¿verdad? Él habla de una manera humilde, y nosotros también muchas veces es mejor no decir nada y hacer las cosas que decir, no, yo vengo, manito, yo te ayudo, yo esto. Y yo creo es no hablar, es decir, yo lo voy a hacer, yo quiero hacerlo porque yo quiero servir al Eterno, yo quiero servir a mis hermanos. Y yo creo que de esta parashá aprendemos esto, la manera humilde y el amor que Abraham mostraba, porque yo no creo que Abraham desde que los vio sabía que era el Eterno. Yo pienso que los vio a lo lejos, empolvados, venían caminando por el desierto. Él no sabía aún quiénes eran hasta que ellos se acercaron a él. Hasta que ellos se acercaron, él entendió que era el Eterno. Entonces, tenemos que, sin distensión alguna de personas, yo creo, amar a nuestro prójimo y servirle con todo nuestro corazón. Amén, hermanos. Y le doy el micrófono a mi hermano que sigue, Sabino. Bueno, a mí lo que me tocó de la parashá es del capítulo 18, del versículo 9 al 33, que habla sobre qué se hablan en esos versículos. Dos temas importantes, como la promesa del Hijo, que ya venía desde tiempo atrás, avisándosele a Abraham, pero esta ya es una confirmación. También vemos presentándose a Dios como un juez, libertador de una ciudad donde el pecado ha llegado hasta los cielos. Pero también vemos a un hombre intercesor, Abraham, un hombre que, a pesar de que él conocía el tipo de gente que vivía en esas ciudades como Sodoma, Gomorra y todas las ciudades aledañas, él intercedió por esas personas. Y se habla sobre la intercesión de 50 justos, pero al interceder por ellos también está intercediendo completamente por la ciudad. Si vamos a Génesis 18, a partir del versículo 9, leemos, después de que terminaron de comer los invitados de Abraham, le preguntaron a Abraham que si ¿dónde está tu mujer Sara? Y él dijo, aquí está en la tienda. Aquí es curioso porque sabemos que se nos presenta a Dios, pero también se nos presenta una pregunta que parece incongruente. Sabiendo que es omnisciente, que todo lo sabe, él desde un principio sabía dónde se encontraba Sara. Mas aquí él necesitaba que Sara escuchara la promesa y de parte de Dios directamente sobre el hijo y la descendencia prometida que vendrían de ellos. Anteriormente encontramos que por un acto de adelantarnos a nuestros propios caminos, como Sara lo hizo, decidieron adelantar esa promesa mediante Agar. Un error que conocemos hasta ahorita ha sufrido consecuencias. Ismael, hasta la fecha, guerras y contiendas con el pueblo judío, con el pueblo de Dios, son pruebas que nosotros tenemos que esperar en su debido momento. Sara necesitaba estar presente durante la profecía,
y necesitaba estar al lado de la palabra impartida. Abraham mencionó que su mujer estaba en la tienda y le compartió la profecía sobre el hijo prometido. Sara escuchó la profecía y se rió, mas esta risa fue diferente porque la risa de Sara fue un tanto incrédula al ver su edad, ver su cuerpo. Ella no podía comprender cómo podía suceder eso. En el capítulo anterior, si nos vamos a Génesis 17, Dios ya le había prometido, ya le había confirmado a Abraham de dónde vendría esa simiente. No sería de Ismael, sino sería de un hijo nacido directamente de Sara y Abraham. Abraham también se rió en esa ocasión, pero en esta ocasión no hubo reproche hacia Abraham, como el reproche que hubo hacia Sara, porque ella lo negó. Entonces ese tono de incredulidad sobre unas promesas que Dios nos ha dado pueden parar y frenar todas esas bendiciones que vienen hacia nosotros. 13 años antes ya Sara recordaba la decisión que habían tomado de adelantarse en el camino a tratar de ayudar a Dios en cumplir esas promesas. Pero ese no era el tiempo. Dios no había dado ese tiempo, no era el momento ni la ocasión. ¿Cuánto puede la incredulidad parar las bendiciones en nuestras vidas si no hay arrepentimiento? ¿Cuántos de nosotros a veces tomamos la decisión de adelantarnos a algo o tomar una promesa y hacerla válida en ese momento, de tratar de que se cumpla ya en ese momento? ¿Cuántos de nosotros tratamos de adelantar esos caminos y los tiempos que no son esos los adecuados? Dios nos ha dado muchas promesas y nos ha dicho, en Deuteronomio 28 encontramos del 1 al 3, encontramos que si nosotros obedecemos las bendiciones y todas las promesas que están escritas en este libro de la ley y toda la palabra de Dios, nos alcanzarán. No es necesario que nosotros hagamos un esfuerzo más que el que tenemos que hacer de cumplir con la palabra de Dios, obedecer, ser fieles, constantes en su palabra, y ellas llegarán, nos alcanzarán, como dice la palabra de Dios. No tendremos que buscarlas. En esta ocasión Sara se había dedicado a buscar esa promesa y cumplirla de una manera en que su pensamiento creía que debía suceder. Sara optó por la vía de cumplir esa promesa mediante la carne. Ella veía imposible en su cuerpo y a esa edad poder tener un hijo. Eso no estaba en el reloj biológico de Sara, ni en su propia interpretación, de la cual resultó Ismael, sino estaba solamente en el tiempo de Dios y en su fidelidad, el cual ella podría cumplir el cual podría dar cumplimiento a la promesa de un hijo. Génesis 18, 16. Y levantándose de allí aquellos varones dirigieron la mirada a Sodoma, y Abraham fue con ellos para despedirlos. Y Yahvé se dijo: ¿encubriré a Abraham lo que yo voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque lo he escogido para que instruya a sus hijos, a su casa y a sus sucesores, a mantenerse en el camino de Yahvé practicando justicia y derecho, para que cumpla Yahvé sobre Abraham todo cuanto ha predicho acerca de él. Bonito versículo, porque en esta ocasión, en este versículo encontramos que Dios escoge también a las personas para que nosotros podamos delegar lo que conocemos de la palabra de Dios, delegar sus mandamientos, delegar sus promesas, no solamente a nuestros conocidos, no solamente a los que discipulamos. A veces nos encargamos de discipular a muchas personas y nos olvidamos de los que están en nuestra casa. Y no solamente nuestros hijos, también nuestros nietos. No es un discipulado simplemente para traer gente
que no conocemos, sino que es un discipulado que debemos de hacer para salvar a las personas que sí conocemos y que no se pierdan, que puedan conocer de nosotros mediante la imagen también que nosotros damos, el ejemplo, cómo se debe vivir delante de Dios, cómo debemos de vivir en este mundo. Entonces dijo, Génesis 18:20. Entonces dijo Dios, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y se ha agravado en extremo su pecado, descenderé ahora y veré si en todo han obrado según clamor que llega hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los varones se volvieron y se encaminaron hacia Sodoma, pero Dios se quedó aún con Abraham. El tiempo estimado de los varones ya había llegado. Necesitaban cumplir con una misión, el cual fue llevar la noticia a Sara sobre su hijo, ratificar que sería descendencia completamente de ellos, pero también tenían la misión de llevar juicio hacia esas ciudades de extremo pecado. Al parecer, el pecado de esas ciudades, de Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas, también su pecado era tan grande que llegó hasta los cielos. Abraham se quedó con Dios, y aquí vemos una parte muy importante de Abraham, algo que tenemos que aprender de él, porque no solamente en ocasiones cuando hacemos la comparación con Yeshua, nosotros queremos imitar a Yeshua, pero sabemos que él no cometió pecado, él fue perfecto, y podemos caer en ese pensamiento de la perfección no alcanzada hacia nosotros, la culpa que obtenemos cuando caemos, porque nosotros pecamos, nosotros caemos y nos equivocamos. Puedes resultar en desánimo hacer una comparación con alguien tan perfecto, pero es válido, claro, él es nuestro ejemplo. Pero vemos a Abraham, tantos errores o errores algunos que tuvo, el miedo, la falta de confianza, al presentar a Sara como su hermana, que si fue una desconfianza y una falta de fe que su hijo cometió también, al presentar a Rebeca como su hermana, ante reyes, son ese tipo de personas que a veces vemos en la palabra que está documentado sus errores o manera de caminar que nosotros vemos como una equivocación, que podemos también compararnos con ellos, hacerlos humanos, hacerlos presentes. Fue una persona como nosotros, con sus errores, sus cualidades, escogido por Dios, por la gran fe que tenía. Pero aquí podemos tomar un buen ejemplo. Vemos a Abraham como intercesor de estas ciudades, de los justos que se encontraban ahí, pero al momento de interceder por los justos, también se intercede por los que no son justos, por los malvados. No solo es nuestro deber interceder por aquellos que conocemos que caminan bien, también es por aquellos que no están bien. En ocasiones queremos que se acabe el pecado, pero no intercedemos por esas personas, porque Dios toque su corazón. En ocasiones tenemos problemas con nuestros propios hermanos de la congregación y no intercedemos por ellos. Tratamos de solucionar esto carnalmente en lugar de tomar el ejemplo de Abraham, interceder a Dios. Abraham conocía muy bien el carácter de Dios como juez, como libertador. Y él eligió los números con mucho cuidado, conociendo el significado también. No se presentó ante él preguntando ni diciendo a una casualidad voy a escoger un número. Cada número tiene su significado. Abraham rogó a Dios preservar la ciudad por amor de 50. Y ese es un número que representa jubileo y liberación. En el año 50 es cuando se celebra el jubileo, la liberación. Vengan a mí todos los que están cargados, cansados y fatigados. Yeshua representa nuestro jubileo, nuestra liberación.
Él oró por segunda vez por 45, que representan dos números. 40 está asociado con la prueba y la liberación. Y 5 representa en las Escrituras la gracia que conduce al avivamiento y la renovación. El tercer número, 30, denota un grado más alto de perfección. Pues Yeshua comenzó su ministerio a la edad de 30 años. Del mismo modo lo hicieron José y David. Si vamos a Lucas 3:23, podemos encontrar la confirmación. 3:23. Jesús mismo al comenzar tenía como 30 años, siendo hijo de José y de Elí, y de ahí comienza la descendencia. En Génesis 41-46 encontramos también el testimonio de José, 30 años también. Era José de 30 años cuando compareció ante Faraón, rey de Egipto. Y luego José se retiró de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y en 2 Samuel 4:4 encontramos 2 Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando llegaron las noticias de Jezreel acerca de Saúl. Y Jonatán y su nodriza lo tomó y huyó pero mientras huían apresuradamente, él cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Este no es el versículo. Bueno, Abraham suplicó nuevamente por 20 personas. 20 representa expectativa finalmente. Abraham sometió su última súplica delante de Dios por 10. El orden perfecto divino. 10, yo creo Abraham creyó en ese momento que si al menos no se encontraban 20, por lo menos pudiera contar de entre de esos 10 a la familia de Lot, tanto Lot con sus hijas, con sus yernos. Nuevamente Dios le prometió a Abraham que no destruiría Sodoma y Gomorra si él encontraba a esos 10 justos allí. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Escuchando acerca de la inminente destrucción sobre una ciudad conocida por vivir detestablemente. ¿Tendríamos el corazón de Abraham para implorar a Dios que no traiga su juicio sobre ellos, sino que en lugar de ellos los redime y los libere? Aquí es donde nosotros nos tenemos que comparar y ser como Él, como Padre que hemos sido adoptados mediante Yeshua, porque somos descendencia de Él mediante Yeshua. Bueno, hermanos, eso es todo lo que me toca. Muchas gracias. Buenos días, yo igual que mis hermanos, pues es la primera vez que voy a compartir. A mí me inicia a partir de Génesis 19:1, cuando menciona que los ángeles llegaron a Sodoma y que llegaban a la caída de la tarde, y que Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad, y viéndolos Lot, pues se acercó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. En Génesis 19:2 y al 3 dice, Lot les ofrece hospedaje, y luego de las súplicas, ya que ellos no querían, a través de la insistencia de Lot, pues ellos aceptan ir a la casa de Lot. Y una vez que llegaron a su casa, bueno, él les prepara un banquete y les ofrece, y especifica, ¿no?, que cose panes sin levadura. En el comentario de la porción dice, podemos apreciar el tipo de vida que llevaba Lot cuando vemos que él fue quien preparó la comida a los huéspedes. Hace un momento Anita comentaba la comparación entre cuando Abraham vio a los ángeles llegar, pues él se paró y le dijo a Sara, su esposa, que cociera panes, y fue por un becerro y les dijo a sus criados que lo prepararan. Entonces, aquí en este comentario dice cómo se ve como la espiritualidad en la hospitalidad, mientras que Lot era el que preparaba los alimentos, no había una intención de apoyar en cuanto a la esposa y a los siervos de
de Lot. Después en el capítulo 14 dice, cuando Lot y sus huéspedes se preparaban a dormir, ese es otro punto, después de la comida, del banquete, cuando se disponían a dormir, dice que los hombres de todas las edades de Sodoma se acercaron a la puerta de Lot y demandaban pues que sacaran a los ángeles que se encontraban en la casa de Lot. Y el comentario dice que pues que querían tener contacto íntimo con los varones, o en este caso los huéspedes. Se hace un comentario con respecto a esto, dice, esto denota que era una práctica común de la ciudad, que Lot no les pidió cuenta por su comportamiento ultrajante. En Génesis 19:8 se lee que Lot había adoptado, se hace un comentario de que Lot les dice que les va a sacar a sus hijas para que en lugar de los varones, y dice que Lot había adoptado la mentalidad de esa región al exponer a sus hijas a esos elementos perversos en lugar de cubrirlas y protegerlas. Dice, esto mostró cuán moralmente corrupto se había convertido Lot al vivir en la ciudad que enfatiza que él había escogido, que hay un punto en que Abraham decide separarse de Lot y le dice que él decida dónde se quiere ir, y él pues prefirió irse a las llanuras y a los pastos más verdes, y pues era aquí en este caso Sodoma. Dice después en el Génesis 19:12, dice, los ángeles urgieron a reunir a que Lot juntara a todas sus familias, les preguntaron si había alguien más de ellos en su casa para que les avisara que tenían que salir de la ciudad, puesto que Dios iba a destruir la ciudad. Entonces Lot les dice, se menciona a sus yernos que salieran, pero ellos no le creyeron, lo tomaron a broma y no salieron de la ciudad. Entonces en el capítulo 19:13 dice, ¿por qué vamos a destruir? Los ángeles dicen, porque vamos a destruir este lugar, y por cuanto el clamor contra ellos ha subido delante de Yahweh. En el Génesis 19:14 dice, sus yernos mostraron un respeto nulo, no le creyeron y pues decidieron quedarse. Y en el 19:15 dice, al amanecer, los ángeles apuraron a Lot diciéndole, levanta a tu mujer y a tus hijas para que no perezcan en la ciudad. En el 19:6 dice que los ángeles, pues como ya se iba a destruir la ciudad, los ángeles, dice, tomaron la mano de Lot, de su esposa y de sus hijas para sacarlos de la ciudad. Y una vez fuera, los ángeles le dijeron que corrieran a los montes, que huyeran a los montes para que no los alcanzara la destrucción. Y aquí se hace un comentario también, dice, Lot escogió en este momento negociar con los ángeles en el 19:18. Dice, menciona que Lot prefería permanecer en el caos y en la corrupción de la civilización en lugar de escapar al desierto. Lot había puesto su confianza en el hombre y en las riquezas materiales, y no en la palabra de Yahweh para su salvación. Dice, los ángeles le permitieron a Lot y a su familia huir a Zoar. Nuevamente la elección no había sido sabia, ya que los ángeles les habían dicho que huyeran a las montañas, y él les dijo que le permitieran llegar a Zoar. Dice, ya para terminar, dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Yahweh hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego desde los cielos. Dice, entonces la mujer de Lot miró hacia atrás y ella se convirtió en una estatua de sal. Ese es en el 19:26. Y el comentario que hace la porción, dice, el corazón de la esposa de Lot, dice, estaba en Sodoma, ya que, pues, derivado del estilo de vida que se tenían, dice, por lo cual Yahweh hizo un memorial para que todos los que vieran la destrucción en el corazón de aquellos que se habían ido detrás de la idolatría. Y ya para terminar hace una reflexión, dice, ¿cuántos de nosotros seguimos o estamos colgados en las viejas maneras de vivir y aún continúa Yahweh lidiando con nosotros asuntos del pasado? Y también pues nos hace la pregunta, ¿cuántos de nosotros nos hemos convertido inmóviles
como pilares de sal. Sí, en este caso, ¿cuántos de nosotros aún seguimos tal vez pues pensando en el pasado, en este caso, o contemplando el pasado, ¿verdad? Cuando pues sabemos que Dios nos ha perdonado. Esa sería la parte que me tocó. Gracias. Bueno, buenos días todavía. A mí me tocó la parte de Lot, de una vez que Lot huye con sus hijas a la región de Zoar, como mencionaba San Juanita. Bueno, vemos aquí hay una cita que dice lo siguiente. Si vamos a 2 de Pedro 2:7, vamos a ver que Lot está considerado como un hombre justo. ¿Por qué? ¿Por qué las escrituras consideran a Lot un hombre justo? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿No? Bueno, porque Lot era un practicante de la Torá, tenía la generosidad, tenía la hospitalidad, como lo vimos cuando los ángeles llegaron a su casa, los atendió. El error de Lot, cuando él ya empieza a cometer pecado, es cuando él ofrece a sus hijas a esos hombres para que dejaran en paz. Lot, siguiendo la Torá, él estaba creando vida, porque las personas que seguimos la Torá, pues tenemos vida. Un momento que él empieza a pecar, se hace acreedor a una maldición, como lo menciona en Deuteronomio 28, en todo el capítulo donde dice las bendiciones y las maldiciones por desobediencia. ¿Sí? Esto sucedió porque Lot quiso tomar la situación en sus manos, pensando, como ya también Sabino y las personas que han pasado antes, ellos han querido ayudarle a Dios a resolver el problema. ¿Sí? Todo esto tiene una consecuencia y las consecuencias las vemos a lo largo de esta parashá. Una de las cosas que también fue un error de Lot es el haber no aceptado ir a las montañas de un principio, queriendo ayudar. Queriendo decir, no, ¿sabes qué? Yo no voy a las montañas porque probablemente alguna vez se nos pueda atacar o nos puede lastimar. Permíteme llegar a Zoar. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a vivir en la ciudad y estaban dependiendo de la seguridad que el hombre les daba. Nuevamente, volvemos a querer ayudarle a Dios aquí, y todo esto va en contra de cada uno de nosotros porque nuestra fe se desvía de la fuente verdadera que es Dios. ¿Sí? Una vez que Lot decide llegar a las montañas, ocurre lo que ya todos sabemos, ¿verdad? Ocurre el incesto, que nuevamente vemos que es que las hijas de Lot tratan de hacer las cosas a su manera. Todo tiene una consecuencia inmediata, a corto plazo, o a largo plazo, pero al final de cuentas hay una consecuencia en nuestras vidas de no desobedecer a Dios. Por eso es la importancia siempre de seguir los mandamientos y de esperar, como mencionaba Sabino, o sea, siempre tenemos que esperar el tiempo de Dios para las cosas. Muchas veces queremos un nuevo trabajo y estamos buscando, tenemos oportunidades o queremos forzar. Muchas veces tengo un conocido que me puede ayudar y vas con esa persona y resulta que en ese trabajo sí está muy bien remunerado todo, pero te aleja completamente de venir los sábados, de practicar las fiestas del Eterno. ¿Por qué? Porque le ayudamos, decidimos nosotros meter la mano en lo que es, voy a decirlo de esta manera, el trabajo de Dios. ¿Sí? Él decide cuándo, en qué lugar y cómo vamos a estar nosotros para poder servirle. ¿Sí? Todo esto, bueno, la historia de Lot está en Génesis 19, 30 al 38, podemos ver ahí, no sé si lo pueda leer o ya no. ¿Sí? Dice, Lot subió desde Zoar y se estableció en la serranía con sus 2 hijas, porque tenía miedo de habitar en Zoar. Y él y sus 2 hijas vivían en una cueva. Un día la mayor le dijo a la menor, nuestro padre está viejo y no hay un hombre en la tierra que haga pareja con nosotras como lo hace todo el mundo. Ven, hagamos que nuestro padre beba vino y acostémonos con él, para que podamos preservar descendencia mediante nuestro padre. Esa noche hicieron que su padre bebiera vino
y la mayor entró y se acostó con él. Él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente, la mayor le dijo a la menor, mira, me acosté con papá anoche, hagámoslo beber vino otra vez esta noche para que vayas y te acuestes con él, para que preservemos la vida mediante nuestro padre. Esa noche también hicieron que su padre bebiera vino y la menor fue y se acostó con él. Él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo y lo llamó Moab, de mi padre, que significa de mi padre, y él fue el padre de los moabitas de hoy. La menor también tuvo un hijo y lo llamó Ben-Amí, hijo de mi pueblo, y él fue el padre de los amonitas de hoy. ¿Ustedes creen que el padre no tenía considerado darles esposo? Volvemos a lo mismo. Queremos nosotros hacer las cosas a nuestra manera porque no tenemos paciencia y muchas veces, aunque nos pensemos o digamos, no, es que yo tengo fe en Dios, pues generalmente la fe es lo primero que nos falla, como en estos casos, dependiendo la situación. Si estamos bien, no, pues mi fe es completamente para Dios y gracias a Dios porque estoy bien. En el momento que vienen las tribulaciones, las enfermedades, la falta de trabajo, cualquier problema, ya empezamos a ver quién más aquí nos puede ayudar. Oye, no, es que yo conozco a Él me puede ayudar. Pero Dios es el que sabe por qué estamos pasando por esas cosas y cómo nos va a sacar. Él es lo que está probando nuestra fe. Él quiere que nosotros descansemos en Él y que entendamos que, aunque tarde, la solución y la correcta solución va a llegar. Bueno, ahora voy a pasar al otro tema que me tocó a mí, que es cuando Abraham mora en el Negev. Esto lo podemos ver en Génesis 20, dice, Abraham mudó su campamento al sur, a la región del Negev, y nuevamente él hizo pasar a Sara como su hermana, no temiendo por su vida. Esto dejó a Sara sin la cubierta protectora de su esposo y la expuso al deseo de Abimelech, rey de Gerar. Aquí vemos que inclusive Abraham, que es el padre de la fe, también tenía sus momentos de debilidad y trataba de hacer las cosas a su manera y también fallaba. Pero lo que yo considero que él tenía positivo es que inmediatamente reconocía y cambiaba. A pesar de ser el considerado amigo de Dios, él tuvo muchas o algunas situaciones parecidas, por ejemplo, esta cuando dijo que su esposa era su hermana, por temor y lejos de seguir lo que Dios le estaba diciendo, él trataba de hacer a su manera. Aquí hay una interpretación de esto, dice, Yahweh no estaba complacido con la inseguridad de Abraham, que había dejado a Sara expuesta al placer de los ojos del rey Abimelech. El tiempo de la promesa de un hijo a Abraham y a Sara dentro del periodo de un año había de cumplirse, de modo que Sara no podía estar en manos de otro hombre. A través de un sueño, Yahweh le ordenó a Abimelech que dejara a Sara. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Abraham fue rápidamente aclarado y restaurado cuando le declaró sus intenciones al rey. El rey respondió permitiéndoles quedarse en la tierra y bendiciéndoles con muchos presentes. Esto está en Génesis 20, Génesis 20, 1 al 18. Dice, Abraham viajó de ahí a la región del Negev y se estableció entre Kadesh y Shur, mientras residía como extranjero en Gerar. Abraham decía a Sara que era su hermana, así que el rey Abimelech de Gerar hizo traer a Sara ante él. Pero Elohim vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, vas a morir por causa de la mujer que has tomado, porque es una mujer casada. Ahora bien, Abimelech no la había tocado y dijo, oh Yahweh, ¿vas a matar gente aunque sea inocente? Él mismo me dijo que era su hermana, y ella también dijo que él era su hermano. Cuando hizo esto, mi corazón estaba inocente y mis manos limpias. Hija de Elohim le dijo en el sueño, yo sé que hiciste esto con corazón inocente, y por eso te evité que pecaras contra mí. Por eso fue que no te permití tocarla. Por lo tanto, devuélvele la esposa al hombre, ya que él es profeta. Intercederá por ti para salvar tu vida.
Si no la devuelves, sabe que morirás tú y todos los tuyos. Al final, Dios conoce el corazón de todos nosotros, y yo creo que eso fue lo que le ayudó a Abraham para que Dios intercediera por él. De otra manera, la promesa que él tenía de tener un hijo que les había dado a Abraham y a Sara, no se podía cumplir como eran los planes del padre. Dice, nacimiento de Isaac. Cuando Abraham tenía 95 años de edad, 13 años después de haber recibido el pacto de Yahweh, recibió la señal de esta promesa, la circuncisión. En este mismo tiempo Abraham y Sarai también recibieron nuevos nombres, Abraham y Sara. La letra Hei en hebreo fue insertada en los nombres de Abraham y de Sara. La letra Hei se refiere al aliento de Yahweh, o al espíritu de Yahweh, que trae vida de la muerte o de los huesos secos. A esto se le llama en el hebreo Nefesh Shaya. Antes de tener un andar en los caminos de Yahweh, sus cuerpos estaban secos, sin vida. Abraham y Sara no eran capaces de reproducir y eran estériles. Una vez que caminaron en los caminos de Yahweh, sus cuerpos produjeron vida, tal como Yahweh lo había prometido en Pascua. El año anterior, el aliento de vida en el cuerpo de Sara produjo vida, un niño llamado Isaac, el que ríe, que nació de padres pasados de años cuyos cuerpos estaban casi muertos. Vamos a Hebreos 11 al 12. Dice, por la fe de la misma Sara, siendo estéril, recibió el poder de concebir un hijo, aun cuando había pasado de la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. Y por lo tanto, de uno solo y estando muerto en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El aliento y la voz de Yahweh es Yeshua. Él es el camino, la verdad y la vida. Eso lo podemos encontrar en Génesis 12, 1 al 3. Dice, Yahweh le dijo a Abraham, sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga, y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. De ahí nos vamos ¿tengo tiempo para leer las dos? Bueno, las otras 17:5, 21:2 y Juan 14:6. Hoy en día aquellos que están en el Mesías son simiente de Abraham, ya que hemos sido injertados en el árbol de olivo, cuya raíz es Yeshua. Esto está en Gálatas 3:29. Por la fe de Yeshua, los creyentes caminan en el camino del pacto de Abraham. Esta es la profecía del valle de los huesos secos, de Ezequiel 37:1-14. Esto habla del pueblo de toda la casa de Israel, todas las 12 tribus, que eligen regresar a los caminos de Dios, y honran el pacto dado a Abraham a través del sacrificio del Mesías, Yeshua. En Romanos 4:13-25 dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, a aquellos que están fuera de su enseñanza e instrucción Torah, y llama las cosas que no son, como si fuesen, quien creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Bueno, esta es la parte que me tocó a mí. Gracias. Bueno, pues nos toca ahora compartir esta porción de Bayera. Algo que vemos aquí que hemos estado viendo en esta porción, es el caminar del creyente. Muchos de nosotros, ¿cómo hemos caminado? Hemos caminado en fe, en justicia, en santidad, y hay veces hemos caído, pero el Eterno como quiera nos levanta, tiene misericordia de cada uno de nosotros. Pero algo más importante es que cuando caminamos en fe y en justicia y en santidad, ¿qué sucede? Nos viste el Eterno con vestiduras sacerdotales, unas vestiduras que son de la novia. ¿Quieres ser la novia? Es una pregunta, no la contesten. ¿Quieres ser sacerdote de tu hogar? Eso se los dejo de tarea. Contéstense ustedes. Bueno,
seguimos con esta porción, Génesis 21:4. Le damos gracias al Eterno por la vida de nuestros pastores que están ahorita, andan fuera. Y pues hombre, estamos orando, sigan orando por ellos, porque se han usado grandemente donde están, donde hayan ido. Y otra de las cosas es que los traiga con bien también, que los traiga con mucha bendición, para que también compartan ellos esa bendición con nosotros. Entonces estemos orando por nuestros pastores. 21:4 dice, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios lo había mandado. Una de las cosas es que fue circuncidado al 8º día, así como Yeshua, de acuerdo con esta instrucción y esta enseñanza y este evangelio. Ahora, hemos visto muchas veces a muchos comentaristas que marcan un tiempo primero y un tiempo después. Un evangelio primero y otro evangelio después. No hay tal cosa. El evangelio que se dio desde el principio es el mismo evangelio que tenemos ahorita. O sea, la instrucción del Padre ha sido siempre. Vamos ahí en Juan 2:7, primera de Juan 2:7, ahí vamos a ver, es el mismo evangelio, no ha cambiado nada desde Yeshua. Primera de Juan 2:7, dice así: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. O sea, tenemos muchos libros, tenemos muchas Biblias, tenemos un montón de folletos y esto y lo otro. Pero la palabra del Eterno es una nada más. Como lo vemos, ese evangelio, en esta escritura, una de las cosas también es que están establecidas en los tiempos que el Eterno trajo a Abraham y a los 8 días, y todo esto que ha sucedido en estos tiempos en que estaba Abraham con su hijo. Estaban celebrando las fiestas también. El Eterno ya les estaba dando sus fiestas. ¿Por qué? Dice, se cree que debe de haber sido el último día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué había? Gozo y alegría rodearon a Isaac conforme iba creciendo y era destetado. ¿Has crecido? ¿Sí has crecido? Hemos crecido al igual que Isaac. Vimos ya destetados, ya no tenemos aquella leche espiritual que nos daban por poquita, ¿verdad? Que lo acomodábamos. A hoy tenemos mejor entendimiento de la palabra. Muchos de nosotros ya conocemos bastante de la palabra y podemos aplicarla bien a nuestras vidas. Una de las cosas es que cuando tú empiezas a cumplir esa palabra, hay un gozo y una alegría cuando cumples un mandamiento. Si te has fijado cuando hacemos las fiestas, ¿cómo te vas? Aún en Yom Kippur, terminamos Yom Kippur y ¿qué? Íbamos bien gozosos y alegres, contentos de haber cumplido un mandamiento. Entonces, el Shabbat, por ejemplo, ayer que compartíamos el pan ahí en la mesa de mi casa, en el altar, como decimos, cumplimos un mandamiento, nos sentíamos satisfechos, bien llenos. Gracias porque podemos abrirlo, santificarlo y guardarlo ahora. Salimos de aquí, salimos contentos, no salimos enojados, al menos que tú salgas enojadito o esto o lo otro porque te hicieron esto, te hicieron el feo. Pero no, sales contento, siempre vas a salir contento cuando guardas un mandamiento del Eterno. Entonces, vemos esto, seguimos. Dice aquí que conforme iba creciendo y era destetado. En la carta cronológica podemos notar que Sem, hijo de Noé y de su nieto Eber, aún estaba vivos en estos tiempos. ¿Podrían ellos haber estado en estas grandes fiestas de celebración, así como haber tenido parte en la educación de Isaac en la instrucción de la Torá? Una de las cosas es que las fiestas siempre el Eterno se va a manifestar en sus fiestas.
siempre va a haber una manifestación. ¿Hay gozo? ¿Hay alegría? Sí. Durante la celebración de Isaac, cuando ya tenía edad suficiente para estudiar la Torah, una de las cosas es que cuando tenemos la edad suficiente, que ya somos creciditos, a veces nos dan una buena reprimenda a nuestros pastores, o la instrucción misma te da una buena reprimenda. ¿Por qué? Porque ya estás crecidito, ya ahora sí ya puedes caminar. Hey, aquí estás mal. Entonces ya empiezas a caminar, ya estás, ahora sí, maduro en la fe. Entonces ya no somos niños. Entonces, Isaac, así también. Ahora, una de las cosas es que vemos que durante este tiempo, dice, Sara notó que Ismael se burlaba de Isaac. Sara sabía que este deshonor hacia Isaac no debería ser tolerado, y demandó que Ismael y su sierva Agar salieran de ese lugar. Uno solo era el hijo de la promesa del pacto, y ese hijo era Isaac. Aquí hay una actitud burlona, una actitud de desprecio. Una pregunta que les voy a hacer. ¿Ismael sabía la Torah? Sí la sabía. Sí, porque Abraham había ganado muchas almas. Él tenía a todos, a sus hijos también, a todos a él los compartía la palabra. Pero tenía una raíz de amargura, porque su madre era una esclava, una mujer que venía de otra parte. Y no habían sido circuncidados sus corazones. Todavía había esa, ¿cómo te diré? Como un menosprecio, así que todavía yo soy de acá. No. Entonces, Ismael sabía la instrucción del Eterno. ¿Por qué se burlaba de Isaac? ¿Porque era tierno? Y así habemos muchos. Nosotros a veces nos burlamos del que no sabe nada de las Escrituras. Debemos dejar de esa actitud burlona para darles instrucción a aquellos que la necesitan. Y a veces necesitamos darle con amor, como cuando das con un cariño que le das su lechita, así despacito a aquel creyente que empieza. Bueno, seguimos. Uno solo era el hijo de la promesa del pacto, y ese hijo era Isaac. En Romanos 9, 6 al 9, vamos a verlo allí. Romanos 9, 6 al 9. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Una de las cosas es que vemos también que nosotros somos como herederos de una patria, de una tierra, y esa tierra es una patria celestial. En Gálatas 4, 21 al 31, ahí vemos que nosotros como hijos de la promesa, Gálatas 4, 21 al 31. Y dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿o no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da a hijos para esclavitud, y esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, que no das a luz,
prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, vemos que somos herederos, ya no somos unos cualquiera, no somos del mundo, ni tampoco queremos abrazar las cosas del mundo. Ahorita que compartía de Sodoma y Gomorra, viendo ahora las cosas actuales, vemos que las ciudades, hay muchas ciudades que están muy bonitas. Una es Qatar, llena de oro, hermosa con esto, con unos vidrios que no entran en el calor. Está muy hermosa esa ciudad. Pero tienen riquezas. Y eso fue lo que Lot vio, la riqueza. Y se fue hacia las riquezas. Abraham se quedó donde había pasto suficiente para sus animalitos, había otro estilo de vida, otra manera de vivir. Entonces, y eso es lo que a veces delumbra al mundo, delumbra la ostentosidad, ese brillo que tienen las ciudades, esa modernidad, y dejamos de ser hijos del pacto cuando empezamos a ver esas cosas. Debemos de regresar, dejar de ver todo eso y regresar a donde están los mejores pastos, que es la palabra, en donde te ha puesto el Señor. Ahí es donde debemos de fructificar. La fe de Abraham. ¿Cómo debe de ser el caminar del creyente hoy en día? Tenemos un gran ejemplo. Y ese ejemplo es nuestro padre Abraham. Él caminó completamente en fe. Abraham fue un hombre que el Señor lo probó muchas veces. Tuvo muchas pruebas. ¿Cuántos de nosotros también hemos pasado por muchas pruebas? Así que Abraham pasó muchas pruebas y él siguió adelante. En Génesis 22, 1 y 2. Génesis 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora bien, algo que debemos ver es el sacrificio que él estaba haciendo, entregar a su hijo. Nosotros debemos de entregar nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque en Hebreos 11.1, ahí dice, Hebreos 11.1, ¿sí lo tiene? Y dijo, toma 11.1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora sí mirando la fe mientras nos hacemos a nuestro futuro, que quiere decir que debemos de caminar en un reino de naturaleza celestial. Entender el reino celestial a través del Espíritu es lo que nos hizo la diferencia en Abraham. Se le dijo que diera a su único hijo, cosa muy difícil para un hombre, mientras todavía operaba en el reino terrenal, pero tuvo que confiar en que Yahweh lo cuidaría a él, a Isaac, y de él mismo en un futuro. Así que él empezó a caminar libremente en pos del Espíritu de Yahweh. Este es el tiempo en su vida que vemos que él ha desarrollado una relación de intimidad con el árbol de vida que es Yeshua.
Esta prueba final fue por causa de que Abraham, para probarse a sí mismo la fidelidad por el propósito y la visión de Yahweh que había profetizado, como le dijo allá en Génesis 18:17. Esa profecía ya le había dicho que no le iba a cubrir nada, no le iba a encubrir, que todo se lo iba a manifestar, con la finalidad de caminar en su fidelidad. Abraham tomó dominio sobre su naturaleza terrenal. Él venció su falta de confianza propia y eligió caminar en una naturaleza celestial que se le ofrecía libremente como un regalo del árbol de la vida. Es así que Abraham tuvo 10 pruebas en su caminar con Yahweh, pero esta prueba sería la que lo traería a Abraham de acuerdo y unidad con el Creador del universo. Una unidad con él. Después de muchas pruebas, Abraham pudo asirse a tomar de su heredad y caminar en ella, pero era solo accesible a través de confiar y tener fe. Caminar en la obediencia, en los principios, en el evangelio, y no por otros medios, debe de ser con fe, con obediencia. Honra a la palabra de Yahweh, fue lo que le libertó también a Abraham y a nosotros. Nosotros también debemos de caminar hacia el reino celestial. Abraham rasgó ese velo y caminó hacia adentro, hacia ese velo. Caminó hacia un futuro más prometedor, con mejor esperanza, con mejor gozo, con mejor alegría entró. La santificación es elegir y dejar la naturaleza pecaminosa y caminar en una naturaleza celestial que ha sido destinada para nosotros a través del pacto. La justicia es como esto, dejar lo terrenal y abrazar el reino celestial. La santidad está también allí. La justicia, la santificación y la fe, todas ellas son lo mismo. Ahora, sin santidad, sin justicia, sin santificación y sin fe, no veremos a Yahweh. En Hebreos 12 al 17, podemos ver que Él es el que nos fortalece para andar en esa santidad. Él nos da paz en nuestro corazón. Hebreos 12 al 17, dice así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos serán contaminados. No sea que haya algún fornicario o un profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. También en Apocalipsis 3, 17 al 22, vemos que dice: ¿por qué dices, ustedes los creyentes, soy rico y me he enriquecido, de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable, un digno de lástima, pobre y ciego, desnudo? Te aconsejo a los creyentes de que de mí compres oro refinado por fuego, para que los creyentes se hagan ricos, y vestiduras blancas, esas vestiduras sacerdotales, esas vestiduras de novia, para que te vistas de vestiduras sacerdotales y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, por causa de caminar fuera de los principios de Yahweh. Y colirio, para ungir tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues, los creyentes, celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta, que es el pacto davídico, y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor, al creyente,
le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí, como Yeshua venció el reino del pecado y de la muerte. Y dice, y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este pacto es eterno, es un pacto que debemos de tenerlo siempre en nuestras mesas. Una de las cosas que decíamos es que nuestra mesa, nuestro lugar de donde comemos, donde oramos, bueno, en la parte donde tenemos el comedor, es donde oramos y donde platicamos y comemos y todo eso. Es un altar a Yahweh. Hemos estado ahorita diciéndole a nuestros hijos, a nuestros nietos, que cuando estemos en el altar de Yahweh, que estemos en la mesa, debemos de respetarlo. Entonces, buscamos la santidad de nuestros hogares desde que empezamos a comer, desde que empezamos a sentarnos ahí. Una de las cosas es orar antes de los alimentos, es presentarle al Eterno como ofrenda agradable lo que vas a desgustar ese día. Entonces, estar en la mesa orando y participando de esto es decirle al Eterno, o estar en el altar con el Eterno. Entonces, es hermoso compartir. Yo, cuando vamos a los hogares a compartir la palabra, me siento como, ahora sí, un privilegio estar sentado en esas mesas, porque en esa mesa es un altar al Eterno. Entonces, y bueno, es algo que nos gusta y nos llena de gozo, pues hombre, queremos siempre estar compartiendo, nos llevamos algo con mis hermanos, pero bueno. Conclusión, si no tenemos santidad y justicia y santificación, no tenemos fe. La fe es mucho más de lo que podemos haber sido enseñados en nuestras iglesias. Es la misma esencia de quién somos en Yeshua, ya que ésta solo es alcanzable si elegimos caminar en los pasos que nos dio de ejemplo nuestro Adón, Yeshua, y dejar atrás toda amargura, toda corrupción, toda inmoralidad. Si nosotros practicamos amargura, engaño, falta de integridad en nuestro diario vivir, nosotros no operamos en fe. Y eso es imposible. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11:6. Una de las cosas también es que hay mucha amargura en nosotros a veces por cualquier cosa, y necesitamos quitar toda esa amargura de nuestros corazones. Efesios 4:31, y con esto vamos a concluir. Efesios 4:31. Dice así: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maldicencia y de toda malicia. Quitar todo eso que nos estorba para estar en la santidad del Eterno. ¿Quieres tener esas vestiduras sacerdotales? ¿Quieres tener esas vestiduras sacerdotales? Obedece al Señor, santifícalo, guarda sus mandamientos, guarda sus fiestas. Y bueno, gracias mis hermanos por esta palabra, y gracias por tener este tiempo de enseñanza. Gracias mis hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, darle gracias al Eterno. Gracias porque nos da maná. Ahora sí que nos da doble porción, que comamos bastante para que podamos estar fuertes, sanos en la fe y sanos también en nuestra salud. Porque cuando comemos la palabra, dice que hay sanidad dentro de nuestro cuerpo. Entonces, a eso. Y bueno, gracias Señor bendito, gracias Señor por darnos este tiempo, esta unidad Señor contigo, Padre. Padre, gracias Señor por nuestros pastores, que tú los bendigas donde estén, que tú los lleves, los traigas, que también Señor, que ellos disfruten de este maná Señor, que es tu palabra Señor. Que ellos puedan comer abundantemente, Señor, y que sean fortalecidos y que lleguen con nuevas fuerzas, Señor, para que puedan compartir con nosotros tus enseñanzas, Señor. Toda tu palabra, Señor, que nos das
es para el bien de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por darnos instrucciones, Señor, y que podemos ver que tú, los juicios que tuviste con esos pueblos que eran idólatras, que fueron malos, Señor, aún tuviste misericordia, Señor, pero algunos los castigaste muy fuerte, Padre. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque aquí hay muchos justos, Señor, y queremos ver tu gloria, Señor. Gracias, Señor bendito, porque nos guardas, Señor, en cada día de nuestro caminar contigo, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos fortaleces, nos das ánimo, Señor. Tú fortaleces al cansado y aquel que no tiene fuerzas ninguna, tú lo levantas, Señor, del polvo, Señor, y lo traes a tu lado, Señor. Gracias, bendito Padre, porque tú guardes a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta semana y en cada día de su vida, Señor. Guárdalos, Señor. Bendígalos, Padre, y que sean siempre luz en medio de tinieblas, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Yeshua te damos gracias, honra y gloria. Amén. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom, su paz. Yevarejeja ay Adonai beish mereja. Yaer Adonai panav eleja bijuneja. Yisa Adonai panav eleja beyashem leja shalom. Padre, gracias, Señor, por tu bendición. Gracias porque la bendición tuya sobre este pueblo, Señor, y que los lleves con bien a donde ellos vayan, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, que tú los sigas obrando en cada uno de ellos y en sus familias, Padre. Te damos gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Gracias, mis hermanos. Shabbat Shalom.